Evangelio según San Mateo. Enseguida Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y adelantársele rumbo a la otra orilla, mientras despedía a aquel gentío. Y cuando despidió a aquel gentío, subió al monte a solas para rezar. Y llegado el atardecer, estaba solo allí. La barca, zarandeada por las olas, pues el viento venía de frente, distaba ya de tierra muchos estadios. Y en la hora cuarta de la noche se les acercó Jesús caminando sobre el mar. Pero los discípulos, al verlo caminando sobre el mar, se alarmaron diciendo: «Es un fantasma», y por el miedo empezaron a gritar. Pero enseguida les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió así: «Señor, si tú eres, mándame ir a ti sobre las olas». Él dijo: «Ven». Saltando de la barca, Pedro caminó sobre las olas y fue hacia Jesús. Pero al sentir el viento fuerte le entró miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús, extendiendo la mano, lo sujetó y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y en cuanto ellos subieron a la barca, paró el viento. Por su parte, los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy en día nos encontramos nosotros ante la misma situación que los apóstoles, que estaban llenos de temor por el mar que estaba bravo, por el viento fuerte, por las olas, por temor a ahogarse. En la Biblia, el mar siempre representa al mundo. Cuando digo mundo me refiero al mundo enemigo de Dios, o sea, el mundo que no lo entiende a Dios, que trabaja con una lógica contra Dios. Y decir contra Dios es decir también contra las leyes naturales que Dios ha puesto en este mundo. Ese es el mundo, el enemigo de Dios. No me refiero al mundo bueno que Dios ha creado, a su creación. Y digo que estamos como los apóstoles porque hoy en día sentimos todos un gran pánico, confusión, angustia debido a toda esta situación de la enfermedad, del virus. Hay confusión porque no sabemos a quién creer. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Nos pesan también todas las restricciones que nos han puesto a nuestra manera de vivir, las multas que uno tiene que pagar si no sigue todas esas prescripciones. El miedo a contagiarnos, a enfermarnos, a morir. Y no solamente eso, sino también la falta de trabajo, la falta de alimento. Nos dicen que muchos aprovechan esta situación para controlar el mundo, para destruir al hombre. Que de algún modo el reino del anticristo, que tarde o temprano debe llegar, se está ya preparando a pasos agigantados. Entonces, a pesar de que uno sea un hombre fuerte, de fe, de oración, todo eso en el subconsciente nos afecta, nos causa inseguridad, miedo, preocupación, angustia, estamos nerviosos y tratamos mal a los demás y rezamos mal, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que nuestro Señor hizo en este Evangelio, pisó el mar. Y así también lo hizo San Pedro, caminó sobre las aguas, no se hundió en ellas. No tenemos que dejar que el mundo, en cuanto es enemigo de Dios, nos lave la cabeza, nos enseñe a pensar, nos dé una nueva normalidad. No, la nueva normalidad siempre nos la tiene que dar Cristo. En medio de toda esta tormenta hay que fijar los ojos en Cristo, aprender de Él cómo vivir esta situación. Por ejemplo, hoy día se cumplen 75 años de que cayó la bomba atómica en Nagasaki, así como el jueves pasado se cumplió el aniversario de la caída de la bomba en Hiroshima. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Japón no se rendía, entonces Estados Unidos y sus aliados tiran estas bombas en Japón, matando 110.000 o 120.000 personas. ¿Y por qué? Porque el mundo dice: yo quiero la paz, pero si tú no la quieres, te mato. Ese es el criterio mundano y ese es el criterio que no debemos seguir. Hagamos lo que dicen los médicos, los profesionales, los científicos.
pero siempre y cuando sean guiados por el Espíritu de Cristo. Entre aquellos que firmaron para el estudio de la bomba atómica estaba el científico más grande de esa época, Albert Einstein, que después de lo sucedido en Nagasaki, en Hiroshima, dijo: me arrepiento enormemente de lo que he hecho. Pues bien, esta es la salvación que nos ofrece la ciencia, la técnica, la medicina moderna, la que se aparta de Dios. Y esa yo no la acepto. Es necesario pisarla, caminar por encima. Es necesario formarse un criterio propio. Claro, no es fácil. Y por eso debemos rezar. En la oración debemos fijar nuestros ojos en Jesucristo. Que Él nos enseñe a pensar, que Él nos enseñe a discernir qué está bien, qué está mal, qué leyes son justas y qué leyes realmente nos dañan. Que Cristo nos enseñe a librarnos del miedo, del pánico que controla al mundo, incluso a gente buena que quiere ayudar a las autoridades, muchas veces parecen controladas por este pánico. Y alguno dirá: no tengo mucho tiempo para rezar. Haga como Cristo, que después de haber atendido miles de personas y haber despachado a los discípulos en la barca, subió a un monte a orar, a solas. O sea, es necesario que busquemos el tiempo para alejarnos del mundo y para hablar con nuestro Padre. Hagamos como el profeta Elías en la primera lectura que hemos escuchado hoy, que se fue al monte Sinaí y allí en una cueva buscó a Dios. No hay momento más hermoso en el día que nuestro diálogo con Cristo, pero es necesario que nos esforcemos, que nos movamos, que nos hagamos violencia muchas veces para encontrar ese tiempo de oración. Miren, el Padre Pío, nuestro patrono, era un hombre que dedicaba muchísimo tiempo a escuchar los problemas de la gente en el confesionario. Pasaba 8, 10, hasta 16 horas confesando y dormía muy poco. Él le pedía al fraile que lo ayudaba que a las 1:30 de la mañana lo viniese a despertar. Luego de asearlo un poco, lo sentaba sobre su sillón y a las 4 de la mañana venía nuevamente el fraile para llevarlo a la sacristía, pues a las 5 era la Santa Misa. Y le preguntaba: Padre, ¿por qué usted se levanta tan temprano, no descansa? Es que tengo que prepararme para la Santa Misa. Pero ¿no le parece exagerado 3 horas de preparación para la misa? Y el Padre Pío le decía: se necesitarían 12 horas para prepararse bien al santo sacrificio. Tenemos que hacer ese tiempo para escuchar a Cristo, para que Él nos cambie la mente, para que Él traiga esa nueva normalidad de la que habla San Pablo. Ese cambiar de mente, el no pensar como piensa el mundo, el librarnos de tantos criterios mundanos que ya se nos ha injertado, el no permitir que los vientos, que todas estas noticias nos hagan colapsar y hundir. Pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos ayude a mirar a su Hijo, a contemplarlo, que ella nos agarre de la mano, pues la mano de la Virgen también es la mano de Cristo. Miren, en Hiroshima, cuando cayó la bomba un 6 de agosto de 1945, 60.000 edificios fueron pulverizados, excepto una iglesia. En esa iglesia había 4 sacerdotes, uno en ese momento a las 8 de la mañana estaba celebrando misa, otro estaba desayunando y otros andaban por la parroquia. No podían creerles que no les había sucedido nada. Los médicos les decían que la radiación, sin duda, que a través de los años los iba a destruir. Como dijo un médico japonés: yo atendí a 6.000 pacientes o tal vez 10.000 y todos se me murieron debido a la radiación. No pude salvar a uno, por eso dejé de ejercer la profesión, desanimado, ¿no? Pues bien, a estos sacerdotes se les hizo muchos estudios. ¿Por qué? ¿Cuál era el secreto? Ellos vivían según el mensaje de Fátima, buscando consolar los corazones de Jesús y de María, rezando por la conversión de los pecadores. Ellos rezaban el rosario todos los días. Por eso, recemos el rosario o alguna otra oración que nos acerque a Jesús y a María. A través del rosario podemos contemplar a Cristo, podemos aprender los criterios cristianos,
podemos vivir de un modo nuevo en este mundo tan azotado por las contrariedades. Que el Señor los bendiga en este domingo.